Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un framework llamado Tailwind CSS y vamos a ver fundamentos principales del core de Tailwind y además vamos a ver cómo iniciar con Tailwind en un proyecto. Vamos a hacer código, así que prepárate, vamos allá. Tailwind fue creado por Adam Wathan durante el año del 1 de noviembre del 2017. Se lanzó la primera versión, la 1.01, que Adam Wathan mencionó, y se menciona que también en unos videos él hacía live streaming de código y se mostraba un framework clases que él usaba. Entonces la gente preguntaba que qué era esa herramienta que él estaba usando, y entonces él mismo había creado esta herramienta para sí mismo, para su uso dentro de la empresa. Entonces decidió hacerlo una herramienta para los demás y fue hasta entonces, del 1 de noviembre, como les dije, del 2017, cuando liberó la primera versión, y a día de hoy ya estamos a 2020 y pues ya es una herramienta madura, consolidada y apoyada por Laravel. Y veamos qué es Tailwind CSS. Bueno, en su página se define como un framework utility first para construir diseños customizados rápidamente. Tailwind CSS es altamente customizable con librerías de bajo nivel. Esto quiere decir que no necesitamos usar CSS porque ya viene con todo un conjunto de librerías que nos hacen que no expongamos nuestro código a ser sobrescrito. Este es un ejemplo de cómo se vería una clase de Tailwind, un componente, digamos, creado con Tailwind, y básicamente aquí se ve lleno de clases. Es un nuevo paradigma. Para muchos se les hace complicado ver tantas clases en HTML. Vamos a ver por qué es que utiliza este tipo de nomenclatura o metodología llamada, lo diríamos mejor como un paradigma. Usa un paradigma totalmente distinto al habitual y veamos de qué se trata. Estos son los conceptos núcleos de Tailwind. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos conceptos y empezamos con Utility First. Utility First se refiere a construir componentes complejos de utilidades primitivas contrastadas. Esto quiere decir que no necesitamos usar clases que tienen un nombre en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestra una notificación de chat, donde cada uno de estos tips tiene una clase: chat notification logo wrapper, luego para la imagen, luego para el contenido, el título, el mensaje, y todo. A cada uno de estos elementos hay que agregarle estilo CSS dentro de cada clase para que se comporte como nosotros necesitamos. Usando clases con utility podemos crear diseños customizados sin escribir CSS. Esto al principio se te va a hacer complicado, pero si lo ves de esta forma, estamos escribiendo las clases, ya estamos maquetándolo sin antes haber escrito CSS. Esto nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de maquetar y te darás, es un poco grande la curva de aprendizaje, ya que si no sabes nada de CSS, pues posiblemente tengas que estudiar más y saber para qué significa cada propiedad. Pero incluso si ya sabes, te costará un poco trabajo adaptarte a este paradigma. Pero básicamente tenemos que son puras propiedades reseteadas. Más adelante vamos a ver cómo podemos cambiar todas estas configuraciones que son customizables con un archivo de configuración que en Tailwind viene y se llama tailwindconf.js. Ahí es donde viene toda esa configuración que tenemos que agregar: espacios, tamaños de letras, tamaños de responsivos. Vamos a ver qué es el siguiente concepto, que es responsive design. Usar utilidades de responsive design para construir interfaces adaptativas. Aquí la parte de Tailwind viene con esta parte de configuración con las medidas más usadas, que la divide en 4, que es small, medium, large y extra large. Estas configuraciones nosotros también podemos decirle las medidas, cuál va a ser la mínima, la máxima que vamos a utilizar, y los comportamientos adaptativos. Pero los comportamientos adaptativos ya los definimos con este set de clases que ya nos proporciona Tailwind. Entonces no necesitamos como tal decirle en min width 640 compórtate con esto, haz esto. No, utilizamos las mismas clases de responsive que nos ofrece Tailwind. ¿Qué más? Pseudo clases variance. Ese tipo de elementos también vienen utilidades como hover focus, que son las pseudoclases conocidas
establecidas en CSS. Cuando nosotros queremos agregar ese tipo de comportamientos, igual que en CSS, solo se pueden agregar a propiedades que tienen estos pseudo elementos. Vamos a ver el siguiente concepto: agregar código base a los estilos. Una de las mejores prácticas es agregar nuestro propio código base global hasta arriba de Tailwind. Más adelante vienen partes de configuraciones donde podemos agregar nuestras propiedades como normalize u otros que resetean el código. Si no nos gusta el que usa Tailwind, podemos agregar nuestros propios reseteadores de estilo CSS, pero más adelante también vienen buenas prácticas de cómo implementar esto, cómo hacerlo de la forma correcta sin que ocurran errores más adelante dentro del core de Tailwind. Básicamente también se convierte como que en superpoderes, ¿no? Tailwind, porque tiene la capacidad de sobreescribir otras librerías que nosotros tengamos. Supongamos que ya tenemos un proyecto creado en Sass y queremos sobreescribir esas clases. Lo único que tenemos que hacer es poner Tailwind por arriba de todo lo que tenemos y todo lo que viene debajo pues será sobrescrito y es como si las eliminarías. También hay unas herramientas que nos permiten eliminar código que no necesitamos, hacer como un CSS, eliminar el CSS que no se utiliza. En la compilación va a ser un barrido de todo el código que no necesita nuestro archivo y entonces con eso minimizamos el archivo CSS. Por ejemplo, cuando usamos Bootstrap te tienes que traer toda la librería, así nada más uses un container, los call md, todo el sistema de grillas y no uses nada de los elementos de componentes con los que viene Bootstrap. Te lo va a traer todo y va a ser un archivo súper pesado. Además de que cada que alguien trabaja desarrollando nuevos componentes va haciendo crecer y crecer y crecer el código porque va creando nuevas clases para estos nuevos componentes y en lugar de que el archivo se quede como minificado, al contrario va creciendo y se vuelve mucho más pesado. En cambio Tailwind no hace eso, crea el mismo archivo que tú solo tienes, es la limitante con la que tú tienes para crear tus componentes. No hay más clases, no se agrega más a ese archivo, es con lo que tienes y es con lo que vas a trabajar, y esto está bien porque mantiene un estándar de no agregar más código y es lo que existe y es lo que se va a utilizar durante todo el flujo de trabajo del desarrollo de los proyectos. Bueno, el siguiente concepto es Extracting Components, la duplicación de Utility Fields en proyectos mantenibles. Aquí se refiere a estar duplicando elementos debido a que si quisiéramos exportar un componente, aquí por ejemplo nos presentan un car que dice Vacation Car y tiene distintas clases, pero si nosotros no las quisiéramos llevar tendríamos que llevarnos cada una de esas clases, adicionalmente el código customizado. Más sin en cambio, si nosotros pensamos en Utility Fields, haríamos un componente, en este caso es un ejemplo de Vue. En React, en Angular se ve distinto, pero esto es como un componente en Vue. Aquí tenemos un Vacation Car, va a tener elementos IMG, IMGAL, HBroad, Title, Pricing y una URL, y debajo creamos todo lo que es nuestro componente con las clases que nos proporciona un SDK, si podría decirse así, de Tailwind con todas estas propiedades, y con eso creamos nuestros componentes y le pasamos los props y aquí exportamos los props y es así como reutilizaríamos estos componentes. Está más limpio, ¿no? Sin CSS nuevamente. El siguiente concepto es agregar nuevas utilidades. Con Tailwind podemos extender nuestras utilidades con clases personalizadas, pero aquí en esta sección dentro de la documentación vienen ejemplos de cómo realmente se tiene que hacer esta customización de elementos. Aquí en estas imágenes se muestra que hasta arriba siempre debe venir el código de Tailwind y hasta abajo debe venir lo demás. ¿Por qué? La mayoría significa porque Tailwind maneja un estilo, bueno, no es Tailwind sino CSS, se maneja en cascada, entonces todo lo que tú tengas arriba va a ser sobrescrito por Tailwind, entonces no funcionaría y marcaría ciertos errores, pero todos estos errores y distintas formas de agregar estos componentes vienen dentro de la documentación y ahí se detallan más ejemplos. Este es un ejemplo simple, pero se explica que podemos agregar clases customizadas también. Funciones y directivas. Una referencia para funciones personalizadas y directivas en Tailwind.
puestas en tu CSS. Dentro del archivo que se genera existe Tailwind Base, Tailwind Component, Tailwind Utilities, y cada uno de estos componentes viene explicado a detalle qué es lo que hace y cómo podemos extender su funcionamiento. Adicionalmente existe otra parte en la que podemos manejar que si utilizamos un botón, ciertas clases son iguales. Podemos crear otro tipo de directivas donde le inyectamos ese código a un botón y lo agregamos a una clase en específico. Esos son los elementos customizados que vamos a ir creando, y ya podemos utilizar ese botón con tan solo poner una etiqueta button y toda esa clase, y una clase button, no sé, button primary, y le va a agregar automáticamente todos los estilos que nosotros necesitemos por default para ese botón. Referencias, bueno, aquí te voy a dejar unas referencias que puedes consultar. Tailwind CSS, la documentación, hay un GitHub que se llama Awesome Tailwinds, ahí vienen bastantes recursos y direcciones, vienen componentes, guías, plugins, webs, ejemplos, bastantes, y un libro que te recomiendo igual de Adam Wathan, el Refactoring UI. Ahí explica bastantes conceptos acerca de cómo refactorizar y crear buenas interfaces. Y bueno, vamos a pasar a la parte práctica y cómo iniciar un proyecto con Tailwind. Vamos al código.